y bienvenidos a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy quise enseñarle un poco de un perfil de la Biblia, comenzando con el Antiguo Testamento. Y el otro domingo voy a enseñar un perfil del Nuevo Testamento. Me han enviado correos electrónicos y hasta llamadas de teléfono y cartas. La gente preguntándome, ¿puedes darnos una breve historia de la Biblia, por ejemplo, como un perfil? Es decir, ¿nos puedes enseñar exactamente dónde queda cada profeta en la Biblia? ¿Quién primero vino? ¿Jeremías o Ezequiel? ¿Había Isaías o José primero? Oseas. Entonces, muchos quisieron que yo pudiera poner como un perfil de toda la Biblia, en inglés un sinopsis, ¿verdad? De toda la Biblia para que podamos saber en cuál tiempo vivía Moisés, en cuál tiempo vivía Malaquías, para que podamos en nuestra mente, cuando leímos el Antiguo Testamento, saber quién vino primero y en orden. Entonces yo dije, pues está bien, me gustaría enseñar bien en esta forma, porque me encanta enseñar. Casi no puedo predicar ni enseñar sin usar algo para escribir, ¿verdad? Y mientras que estuve en Honduras, yo hice esto. Había un hombre en Alabama, en los Estados Unidos, que hizo este perfil en inglés. Y con permiso, él me permitió traducir todo esto en español. Esto es toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Fue hecho por un hombre que se llamaba Vernon Hansen. Lo hizo en inglés y yo con permiso lo traduje en español. Y empezamos en el principio y vamos adelante hasta el fin de la Biblia. Y me encanta. Y cuando yo estuve en Honduras y México y Guatemala, siempre quise llevar esto conmigo para enseñar a otros acerca de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, más o menos, es la forma que predico, y más o menos voy a hacer lo mismo hoy, mientras que pongo aquí el Antiguo Testamento. A ver si me puedes entender. Quiero enseñarle por lo menos los caracteres en el Antiguo Testamento, los hombres que habían, los profetas, cuándo vivían, y en otro domingo, después que terminar con el Nuevo Testamento, me gustaría hablar de los tipos en la Biblia. Porque la Biblia es un libro dado de Dios, no de los hombres. Y es un libro de historia. Y una cosa que debemos recordar es que aquí empieza con Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva. Y en el Antiguo Testamento empezamos con Adán y Eva hasta Jesús, aquí. Pues según la palabra de Dios, de Adán y Eva, el principio, hasta Jesús, es más o menos 4,000 años exactos. ¿Cómo es posible que podemos saber que es exactamente 4,000 años? Porque la Biblia es un libro de historia, pero no solamente de historia, de genealogía. Y nos dice, este hombre tenía este hombre. Y su esposa dio luz a tal. Y su esposa dio luz a tal. Y esto engendró a esto. Y da la genealogía de aquí hacia allá. Y por medio de leer la Biblia y mirar la genealogía, podemos llegar exactamente a 4,000 años. En español y en inglés prediqué los 7,000 años de la historia de los hombres. Es una enseñanza que debes buscar, porque según la palabra de Dios solamente hay 7,000 años de historia, no más. Muchos dicen, no, pero la evolución enseña millones de años. Pues mentira. Y otra pregunta, ¿dónde está la documentación de millones de años? No existe. Pero aquí tenemos la Biblia, documentación, genealogía, que nos dice exactamente desde aquel a aquel es 4,000 años. Yo entonces voy a creer en lo que dice la Biblia porque es evidencia documentada.
de hombres que en realidad existían y hasta cuál edad vivían y quién engendró a quién. Entonces es un libro muy, no solamente interesante, pero muy importante, que nos enseña la genealogía y la historia y la verdad. Entonces, en otros domingos quiero hablar de los tipos. Quiero hablar de los tipos y los antitipos en la Biblia. Y te voy a enseñar mucho de esto. Quiero algún día predicar los 18 tipos del anticristo en la Biblia. Qué bonito es esta enseñanza. Pero ¿por qué escribió la Biblia el Señor? ¿Por qué escribió Dios la Biblia, la palabra de Dios? Porque Él quería enseñarnos la historia de los hombres. Pero no solamente esto. Durante toda la Biblia da ejemplo de un hombre que es un tipo de Jesús. Entonces debemos leer el Antiguo Testamento porque nos enseña más de nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar leyendo de un libro de Clarence Larkin, un hombre que escribió mucho acerca de la Biblia. Dice que las Sagradas Escrituras no solamente son un tratado sistemático sobre la teología, la historia y la ciencia, pero también son la revelación de Dios y de su plan y propósito en los siglos en cuanto a la tierra y a los hombres. Dice, Dios dio su palabra en diferentes maneras, en diferentes tiempos. Hebreos 1:1. Y hombres santos hablaron como Dios movió a ellos durante el periodo de 1600 años. La Biblia, toda la Biblia fue escrito entre 1600 años. Y dice, comenzando en 1492 antes de Cristo a 100 después de Cristo. La Biblia consiste de 66 libros separados, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Fueron escritos por lo menos por 40 diferentes autores. Ahora, ¿quién escribió la palabra de Dios? El mundo que no cree en las cosas de Dios dice, pues los hombres escribieron la palabra de Dios. Déjame por favor leerte un versículo. Y esto viene de 2 de Pedro. Y en 2 de Pedro, bueno, comenzamos el versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más firme. Amén, más firme. A la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz que alambra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga de nuestros corazones, Jesucristo. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. La Biblia enseña y dice lo que quiere decir, y debemos creerlo. No hay privada interpretación. Y esto que quise decir, 2 de Pedro 1:21, y esto es muy importante, tener una Biblia que está exactamente de acuerdo con la King James. ¿Qué dice la King James en este versículo? Lo mismo que la purificada que usamos nosotros. Otras Biblias cambian este versículo. Pero la palabra de Dios dice, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Otras Biblias dicen guiados por el Espíritu Santo. No. Movidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué es que se movió? Fue movido la boca. Pero el Espíritu Santo hablando por medio de la boca de un profeta. Y él habló no sus propias palabras, pero las palabras del Espíritu Santo. Por esto es muy importante entender que la Biblia fue escrita por Dios, no por los hombres. Como aquí dice, no de voluntad de hombre, mas santos hombres de Dios hablaron. ¿Cómo? Siendo movidos la boca. Por ejemplo, si yo escribo un libro por medio de usar la computadora, y yo llevo mi libro ya imprimido, ¿verdad? Imprimo mi libro, ya está impresa, y llevo a un publicador y digo, por favor, publica a mi libro.
¿qué va a decir? ¿Quién escribió el libro? Voy a decir, pues mi computadora escribió este libro. ¿Esto voy a decir? Claro que no. Soy el autor, entonces yo le digo, mire, yo escribí el libro, soy el autor. Pues es la misma con la Biblia. Dios es el autor. Los hombres fueron la computadora, el instrumento que Dios usó. Ellos hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que habló por medio de la boca de ellos y fue escrito lo que ellos hablaron. ¿Y quién es el autor? Dios, porque Dios usó como un instrumento a aquellos profetas. Entonces es muy importante entender quién escribió la Biblia. Dios mismo. Y mientras que estudiamos la Biblia encontramos algo raro. Que la Biblia habla de muchos hombres en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muchos de estos hombres son un tipo, un símbolo de Cristo. Y algo que pasó en la vida de aquellos es algo que pasó en la vida de Jesucristo también. Entonces el Antiguo Testamento fue escrito para enseñarnos cosas que pasarán con el Señor Jesucristo. Fue de la mente de Dios. Detalles de cosas que son un tipo de Cristo Jesús. Entonces ya vamos a comenzar con esto. No quiero ir muy largo, pero más o menos solo quiero presentar un perfil de la Biblia. Más o menos quién era y cuándo vivía. Para que podamos en nuestra mente saber quién vino primero, Jeremías o Ezequiel. ¿Quién había primero, Ruth o Esther? ¿Verdad? Cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento a veces olvidamos esto. Y no sabemos si vino primero Jonás o Ageo. ¿Cómo se llama? Ageo, ¿verdad? Entonces es importante saber quién vivía y en cuánto tiempo. Empezamos entonces con Adán y Eva. Génesis dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y después Adán y Eva. Adán y Eva tenían un hijo. Y tenían un hijo que se llamaba Caín y Abel. Pues ¿sabes qué? Caín mató a Abel. Él era muy malo, era un religioso que quiso adorar a Dios en su propia forma, ¿verdad? Y mató al inocente. Y por los siglos miramos muchos religiosos matando inocentes. Es un tipo de algo que pasará en el futuro. Pero no voy a hablar de los tipos hoy en día, ¿verdad? Solo quiero dar la historia. Entonces Caín mató a Abel. Y por esto tuvieron otro hijo, Set. Y por medio de Set vino muchas personas. Ahora, muchos que burlan, muchos que no quieren nada de la Biblia y quieren burlar a la palabra de Dios. Muchos dicen: ¿y dónde consiguió Caín su esposa? Dicen. ¿Qué importa? Mire, Adán y Eva vivían hasta 900 años, la Biblia dice. Ellos pudieron tener muchos hijos. Y en aquellos tiempos vivían hasta 800, 900 años. Entonces Caín pudiera casarse cuando él llegó a 500. Y él pudiera casar con su nieto, ¿verdad? Pero su ¿cómo le digo? Él pudiera ser el tío de quien él casó. Y muchos que quieren burlar la palabra de Dios hoy en día dicen: no, pero ellos casaron con sus hijos, con sus hermanas. O quizás al principio Adán y Eva eran hermano y hermana. Quizás se casó con su hermana. Pero después de muchos hijos, había suficientes en que Caín no tenía que casar con su hijo, con su hermana. Él pudiera casar con una mujer de muchas generaciones después, que todavía vino de Adán y Eva o de Set. Entonces no hay problema, pero hay mucha gente que quieren: oh no, sí hay problema, la Biblia es una mentira. Ok, entonces ¿cuál es el alternativo?
La evolución, hay que creer en la evolución. Ajá, ¿y qué enseña la evolución? Que venimos de monos. Mientras que la ciencia dice que hay más que 3% de diferencia entre un mono y un ser humano. Y que su ADN no son igual. Es imposible que un hombre pudiera venir de un mono. Es una mentira, según la ADN. No, yo lo voy a seguir a la palabra de Dios. El documento que dice, Él engendró a Él, que engendró a Él, que engendró a Él, y da 4,000 años de historia y genealogía hasta que llegó Jesucristo. Y podemos ver que Jesucristo vino directamente del linaje de Set y de Adán y Eva. Aquí está la documentación. No había millones de años. Yo creo en la palabra de Dios. Bueno, después de algunos años, vino uno que se llamaba Noé. Y Noé tenía 3 hijos. Jafet, Sem y Cam. Ahora, ¿cuándo fue? Mi Biblia tiene una nota de 2348, ¿verdad? Más o menos 2400 años antes de Cristo. Había el diluvio. Ahora, gente dice, no existía el diluvio. No, esto no pasó. Según la palabra de Dios, sí. Y yo creo que es la verdad porque la Biblia dice que sí. Y sabes qué, hoy en día los científicos están trabajando con la ADN. Y tú puedes tener un examen de sí mismo. Y ellos pueden decir, según su ADN, tú vienes de esto y esto y esto. Y pueden dar no su genealogía, pero por lo menos su descendencia. Tú vienes de Cam, o tú vienes de Jafet, tú eres un asiático. Por medio de probar la ADN. Qué interesante que prueban que la Biblia es la verdad hoy en día. Pero ¿por qué vino el diluvio? La Biblia dice en Génesis capítulo 6, 5. Y vio Dios que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda imagen de los pensamientos de su corazón era solamente malo todos los días. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Y dijo el Señor, raeré los hombres que te he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hechos. Dios tuvo que destruir toda la tierra por la maldad que había. Pero dice, empero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Noé tenía 3 hijos. Ellos se casaron y Noé tenía su esposa. Solamente 8 estaban salvos del diluvio. Y de estos vienen todas las descendencias y las razas en la tierra. Jafet era el blanco, fue a Europa. Cam era el negro, que fue al África. Y en África había solo negros, descendientes de Cam. Sem era el asiático, o también el indio. Y todos vinieron de él. Interesante, ¿verdad? La Biblia nos enseña de dónde vienen las razas. ¿Por qué hay razas diferentes? ¿Por qué hay un hombre blanco y un hombre negro? La Biblia nos enseña porque de Noé vinieron. Interesante. Ahora, Noé y sus hijos repoblaron la tierra. Y había algunos años después que vino Abraham. Cuando vivía Abraham, más o menos 1921 antes de Cristo, según la nota de mi Biblia. Ahora, quizás un poco mal las fechas, no sé, yo estoy usando las fechas de la Biblia mía, ¿verdad? Alrededor de esta fecha vivía Abraham. Él vivía, ¿cuánto? 200 años, alrededor de esto. Entonces, alrededor, no voy a dar la fecha exacta, ¿verdad? Solo alrededor de cuando vivía Abraham. Y Dios escogió a Abraham y dijo, vete de tu tierra, afuera de tu tierra y de tu
tu linaje, ¿verdad? Quiero regalarte una tierra. Dios dio una promesa a Abraham que dará a Abraham una simiente más que la arena del mar, más que las estrellas del cielo. Y dio esta promesa, no solo a Abraham, pero a su hijo Isaac, y a su hijo Jacob. Y Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel tenía 12 hijos, 12 tribus de Israel. De ahí vienen los judíos. De ahí vienen los hebreos. Y sabes que Abraham tenía uno, ¿quién era? Su abuelo o bisabuelo, que se llamaba Eber. O de Eber es donde viene la palabra hebreos. Entonces los hebreos o judíos son descendencia de Eber, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces es muy interesante. Y cuando uno entiende y lee la Biblia, uno puede entender, ok, esto es cómo es la Biblia en orden de cuando pasó las cosas. ¿Quién vino primero? ¿Abraham o Noé? Pues Abraham vino después de Noé. Es interesante e importante poner aquí cuándo pasó las cosas para que podamos entender. Porque si hubiera venido Abraham antes de Noé, estaríamos muertos nosotros bajo el diluvio, ¿verdad? Entonces es muy importante entender un perfil de la Biblia. Un hijo de este Jacob era Joseph. Y yo lo voy a poner en PH. Algunos solo quitan la F, pero es pronunciado Joseph. En el español antiguo, la PH es igual que en inglés. La PH es el sonido de F. José o Joseph, el hijo de Jacob, según la palabra de Dios, murió más o menos en 1689 o algo así. Según las notas de mi Biblia, ¿ok? Yo no quiero combatir con ustedes si su nota es un poco diferente. Alrededor de este año, más o menos, murió Joseph. Y como Dios usó a él salvar a su pueblo de Egipto y todo esto. Ahora, más adelante vino uno que se llamaba Moisés. Pero antes de hablar de Moisés, quise mencionar uno que se llamaba Job. Job existía alrededor de 1500, según antes de Cristo, según la nota de mi Biblia. Algunos han dicho que Job vivía muy antes de Abraham. Y algunos piensan que Job construyó las pirámides de Egipto. Quién sabe, ¿verdad? Pero sé que el libro de Job es un libro muy antiguo. Pero la nota que tengo yo dice que él vivía más o menos en esta fecha. Pienso que quizás era alrededor del tiempo de Abraham, pero quién sabe, ¿verdad? Ese era un tiempo muy, muy pasado. Después miramos de uno que se llamaba Moisés. Y Moisés vino y vivía alrededor de 1500 a 1400. Alrededor de 1500 a 1400 antes de Cristo. Moisés es que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco se llama. El Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Moisés. Yo lo puse en inglés. Moisés. Ahora, Moisés era un hombre que Dios llamó como un profeta. Y Dios dio la ley a Moisés. Y tú conoces la historia, espero que sí, como ellos estaban como esclavos en Egipto. Y como había el éxodo por medio de Moisés y cómo salieron ellos de Egipto y cómo salvó Dios a su pueblo. Y entraban a la tierra prometida. Sin embargo, no entró Moisés. Esa es otra historia, ya no tiempo a hablar de esto. Cuando llegamos a la enseñanza de los tipos en el Antiguo Testamento, te voy a enseñar un poco más de este hombre y cómo él
hizo algo mal y por esto Dios dijo, no te vas a entrar a la tierra prometida. Y murió Moisés. Según el libro de Judas, Moisés fue enterrado, pero llegó el arcángel, agarró a su cuerpo y lo llevó arriba al cielo. Y ahí, más en la Biblia, miramos que regresará algún día Moisés, porque es uno de los 2 testigos que vendrá en la tribulación. Es una enseñanza interesante. ¿Y qué hizo mal Moisés que no pudiera entrar en la tierra prometida? Pues leímos el Nuevo Testamento también. Había una roca y Dios dijo a Moisés, debes hablar a la roca. Y Moisés se enojó y pegó a la roca. Y por esto dijo el Señor, tan malo que eres, nunca vas a entrar a la tierra prometida. Hay que morir primero. ¿Por qué era mal esto? Porque la roca era un tipo de Cristo Jesús. Entonces pecó Moisés y por esto él llegó a la tierra prometida y Dios permitió a él mirarlo de arriba, de una montaña, y después él murió. El arcángel le llevó al cielo. Después de Moisés había Josué. Y Josué trabajó duro y batalló bastante. Mató muchos de los enemigos y entraron Israel en su tierra prometida. Y tenemos el libro de Jueces, desde 1400 más o menos a 1100 antes de Cristo. Muchas historias bonitas en el libro de Jueces, pero también era un tiempo en que muchos olvidaban a Dios. Y tenemos muchas historias y muchos tipos de Cristo, en algunas maneras, como Sansón, un hombre muy fuerte. Pero Sansón también cayó en el pecado. Y el libro de Jueces, después hay un libro que se llama el libro de Ruth. Y me gusta bastante el libro de Ruth. ¿Cuándo fue escrito? Pues 1322 antes de Cristo, más o menos. Y el libro de Ruth, wow. Había un hombre que se llamaba Booz. Booz es un gran tipo de Jesucristo. Y Ruth, un tipo de la iglesia, la esposa de Cristo. Algún día quiero enseñarle de esto. Ahorita no hay tiempo, pero qué bonito el libro de Ruth. Porque tenemos el Antiguo Testamento. ¿Por qué quiere Dios que recordamos tales personas? Porque cada uno tiene en su vida detalles que menciona por profecía cosas que pasarán en la vida de Cristo. Dios está escribiendo de su Hijo, recordando su Hijo. Antes que nació, nos da la historia de gente de Dios para apuntarnos a Cristo Jesús. Por esto es importante leer la Biblia y entender. Entre 1000 a más o menos 600 antes de Cristo, había los reyes de Israel. El rey Saúl y el rey David. 2 reyes. Y estos son los libros de 1 y 2 Samuel. 1 y 2 Reyes. 1 y 2 Crónicas. ¿Y sabes qué? Con H en inglés lo quito. Crónicas. Hay mucho en estos libros que hablan muchos reyes de Israel. Pero los reyes más importantes es el primero, Saúl, el mal, y segundo, el bueno, David. ¿Por qué primero un malo y después un bueno? Pues David es un tipo de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Allí en el Nuevo Testamento, cuando viene el Señor Jesucristo al rapto, viene primero un rey sobre toda la tierra que es malo, el anticristo. Saúl es un tipo del anticristo. Después de la tribulación, a Armagedón regresará el Señor Jesucristo y gobernará por 1000 años. David es un tipo de Cristo. Entonces el Antiguo Testamento vino primero el malo, Saúl, después el bueno, David. Y en el futuro viene el malo, el anticristo, después Jesús, el hijo de David. Interesante. Solo Dios pudiera escribir un libro así, que en el Antiguo Testamento
hay muchos tipos y simbolismo de cosas que pasarán en el futuro de Jesucristo. No, mire, mirando en el Antiguo Testamento, miramos que después viene el hijo de David que se llamaba Salomón. Salomón era un hombre muy interesante. Y habla mucho de Salomón. Salomón es un tipo de Cristo Jesús en el milenio. Bajo Salomón había paz, ninguna guerra. Cuando gobernará el Señor Jesucristo en el milenio, 1000 años de paz. Bajo Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí hay muchas cosas que quiero decir, pero es interesante que mientras que miramos a la Biblia y miramos a los libros del Antiguo Testamento, es importante recordar quiénes son y dónde están durante de la historia. Aquí voy a poner mucho más porque quiero terminar con esto, ¿verdad? Pero aquí después de Salomón, poco más adelante, o un poco más antes, más o menos aquí, había uno que se llama Oseas. Oseas, que era más o menos 700 años antes de Cristo. Él era un hombre que era un profeta, ¿verdad? Y hay muchas cosas bonitas que él escribió. Después tenemos Esdras y Nehemías. Nehemías. Que vivían más o menos 500 años antes de Cristo. ¿Y qué hicieron? Pues había en cautividad la gente de Israel, entonces entraron Esdras y Nehemías y reconstruyeron el templo y la pared de Israel, o el muro, perdón. Había aquí más o menos en este tiempo Esther. Oh, wow, Esther, una mujer judía que vivía en un tiempo de cautividad. Y había una mujer gentil que Dios llevó fuera, Vasti. Después, Esther se casó y salvó a su pueblo. Esther es un tipo de Israel casando con Dios otra vez. La esposa de Cristo es la iglesia, pero Dios Padre dijo en el Antiguo Testamento que su esposa era Israel. Y miramos después del rapto, cuando Jesús lleva fuera su novia o su esposa, Dios va a trabajar otra vez con su esposa. Esther es un tipo de los judíos salvos en la tribulación. Pero hablamos de Esther. Después venimos a 700, más o menos 700, Isaías, que era más o menos 700 años antes de Cristo. Había Jeremías, que era más o menos en el mismo tiempo. 700 algo antes de Cristo. Él vino después de Isaías. Había muchos más. A ver si puedo poner aquí todos, ¿verdad? Había Ezequiel, más o menos 500 años antes de Cristo. Daniel, más o menos 530 antes de Cristo. Más o menos, le digo. Y había Abdías, 587. Mequías, disculpe si lo escribo mal, ¿verdad? Mequías, que era 700 años antes de Cristo. Habacuc, 626 antes de Cristo. Ageo, 520 antes de Cristo. Zacarías, que era 520 antes de Cristo. Sofonías, más o menos era 630 antes de Cristo. Y Malaquías, 397 antes de Cristo. Entonces, más o menos tenemos ahora un perfil del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la ley y las profetas. PH otra vez, profetas.
Cristo habló de la ley y las profetas, la ley y las profetas. ¿De qué habló? Pues la ley es esto, el Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés. Y Dios dio la ley a Israel abajo de él. Después dio Dios muchos otros libros dados a profetas. Tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Y los profetas mayores como Ezequiel y Jeremías y gente así. Y los profetas con libros muy chicas, ¿verdad? Muy chicos. No muchos capítulos, pero había profecía en estos libros. Había otro, los Salmos. Salmos es el libro más grande en toda la Biblia, con 150 algo capítulos. Escrito por David. Algunos piensan que Salomón escribió un poco también. O Salomón también escribió Proverbios. Entonces tenemos aquí un perfil del Antiguo Testamento. Y miramos que todo esto que estaba dado a judíos. Cuando comenzó judíos con Jacob, en realidad Dios escogió a Abraham para comenzar, pero comenzaron como Israel bajo Jacob. Entonces la Biblia es un libro dado a nosotros, escrito por judíos. Moisés era un judío cuando él escribió toda la historia y toda la ley. Y los profetas por los judíos. ¿Y para qué? Para apuntar a nosotros por medio de las profecías de ellos a la semilla prometida, al semiente prometido, el Señor Jesucristo. Y cuando Malaquías escribió, había más o menos 400 años antes que Cristo vino. Malaquías era el último que escribió algo en el Antiguo Testamento y había 400 años de silencio hasta que llegó el Mesías Jesucristo. Y qué interesante y qué importante que recordamos esto. Olvidé Jonás, más o menos 800 antes de Cristo había Jonás. Olvidé uno importante, ¿verdad? Jonás. Bueno, entonces lo que quise enseñar hoy era más o menos un perfil, algo en que podemos mirar y poner en nuestra mente, ¿quién vino primero, Moisés o Abraham? Pues Abraham era antes de Moisés. ¿Quién venía primero, Esther o Ruth? Oh, bueno, Ruth era muy atrás y Esther allá. ¿O quién primero, Daniel o Ezequiel? Bueno, me parece que Ezequiel había de venir primero y Daniel después. Isaías vino mucho antes, después Daniel. Y por medio de estudiar esto podemos saber exactamente, quién era en cuál tiempo, bajo cuál rey. Y está bonito cuando leímos la Biblia que entendemos esto, porque podemos entender mejor lo que estaba pasando cuando leímos de tal libro del Antiguo Testamento. Entonces, en el otro domingo voy a enseñar un perfil del Nuevo Testamento, para que podamos ver qué pasó en el Nuevo Testamento, cuál fecha, y podemos aprender un poco más de esto. Entonces, esto fue una enseñanza más como enseñar. El domingo pasado era más como predicación. Prediqué del camino de Balaam. Y el domingo anterior también el espíritu de Atenas. Entonces me gusta predicar a veces, pero también enseñar. Y porque muchos me han pedido enseñar algo así, un perfil de la Biblia, pues aquí está. Entonces espero que esto te ayudó en leer la Biblia. Y cuando lees el Antiguo Testamento tú puedes ver, él vivía en aquel tiempo y abajo el rey tal y cosas así. Y esto nos debe entender y sí debemos leer el Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios dice que el Antiguo Testamento fue dado por nuestro entendimiento. Entonces hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que enseña de Jesucristo. Gracias, nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga.